Este podcast es auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. Laura Chitarella, José Luis Torres Leiva, Anaí Berneri, Alicia Braga y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita. Hola, ¿cómo les va? Sean bienvenidas, bienvenidos al quinto y último episodio de Festivales desde Mar del Plata 2024. Me acompaña el señor Diego Lerer. El mismo, esta vez lo dijiste vos. Sí, y yo soy Diego Valle y bueno, sí, es el cierre, es el balance, es el saldo de lo que queda de esta edición número 39 del Festival de Mar del Plata. Nos ha acompañado como siempre Movie con el auspicio de estas 5 entregas y va a ser obviamente un ida y vuelta y un balance medio pendular también con Contracampo, la movida del cine independiente argentino, que de alguna manera cuestionó, opacó y generó unos cuantos análisis cruzados respecto de lo que pasó o no pasó o dejó de pasar en el Festival de Mar del Plata. Es una buena definición esa, opacó, porque la verdad que la sensación es que quedó un poco así. Y está bueno por un lado, porque hay algo positivo para contar. Por otro lado, siento que de no haber estado Contracampo se hubiera notado más todavía lo bajo que estuvo el festival, digamos, ¿no? Esto como que reemplazó en la cobertura, en el hablar de las cosas, de lo que en los discursos, los diálogos, los debates, las charlas, como que era más usual hablar de Contracampo que hablar del festival. Aún cuando ya Contracampo lleva unos días que terminó, me parece que todavía queda una sensación de que no es que, bueno, terminó Contracampo, ahora el festival es lo que domina todo. Parece que todavía quedan los saldos, como bueno, el Festival de Mar del Plata la sensación es que fue saldo de entrada un poco, sí, pero hubo mucho menos público, hubo menos películas, hubo menos visitas, hubo menos cobertura mediática, salvo este podcast, por supuesto. Sí. Bueno, había un dato que vos mencionaste interesante la otra vez, que a mitad del festival decidieron agregar precios para jubilados y estudiantes que o no estaban publicitados o publicados. No estaban. Pues yo escuché a gente en salas diciendo no hay, gente grande diciendo no hay precios para jubilados, se ve que, y no sé si en todos son en el auditorium solamente, creo que es en el auditorium, que pasaban unos 3.000 y 2.000 pesos. Exacto. Como que claramente en algún momento se dieron cuenta que necesitaban vender más entradas. Esto puede ser un error, esto es la sensación. No, esto está chequeado. Pero que decidieron hacerlo a mitad de camino. Sí. Apareció un cartel en el auditorium, donde figuraba además como única película agotada Megalópolis de Coppola. O sea, es la única que vendió las 1.000 entradas, casi 1.000 que entran en el auditorium. Y hubo un descuento ahí de 3.000 a 2.000. De todas maneras, claro, se sintió mucho que había menos gente de Buenos Aires, que es la que viaja, estudiantes, jubilados, cinéfilos en general. Las entradas estaban más caras, ¿no? Digo, las más baratas el año pasado de 200 pesos, que era un precio ridículo, a las más caras de 4.300 con el service charge este año. Es mucha diferencia y nosotros conocemos gente joven que ha ido y que se pudo pagar el viaje, pero te decían, yo antes veía 3 o 4 películas por día y esta vez estaban como en la playa, salían y a la noche iba a ver una. Claro. Entonces no es solamente que había menos gente, eran menos películas per cápita. Sí, y también hay un tema con hay muchos festivales que tienen entradas un poco más caras, pero muchas veces lo que tienen son paquetes o abonos, donde vos podés pagar, no sé,
20 entradas al precio de 10, 12, qué sé yo, todo esto asegura. El festival se asegura que hay gente en la sala, la gente puede ir a ver películas y pagás, no sé, 20.000 por 10, no sé, algún tipo de pack que te sirva para o X cantidad de funciones que te cortan la entrada, o libre, o puedes hasta tener distintos categorías. Pero bueno, claramente el festival no se pensó que iba, o los que organizaban pensaban que ya por sola presencia iba a funcionar y no. Ahí hubo algo mucha diferencia respecto del año anterior, que el año anterior para mí fue como el exceso para el otro lado, ¿no? Como el populismo versus el elitismo. El populismo era entradas muy baratas y acordate que cuando quedaban algunas butacas vacías, se podía hacer una fila en la entrada y sin ticket gratis, entrar y llenar la sala. Entonces sí, estaba todo lleno. Esta vez el festival planteó que una entrada demasiado barata era como bajarle el precio al propio festival. Había como una cosa de decir, las entradas tienen que costar un precio considerable porque este es un evento importante. Porque hay que valorar, no, porque si no se paga caro no vale la pena, ¿no? Como que no se valora. Sí, como el concepto opuesto, ridículo, absurdo. Bueno, lo real es que hubo muchas salas vacías, como decíamos en episodios anteriores, incluso de películas importantes e incluso en funciones vespertinas o nocturnas. Porque uno dice, bueno, la función de prensa de las 10 de la mañana de una película ignota puede estar medio vacía porque se entiende. Ahora, películas importantes que han tenido recorrido por festivales muy grandes, no puede ser que estén semivacías. Entonces, bueno, ahí hubo evidentemente un desgano, una bulia, un piloto automático, una cosa medio burocrática del propio festival en cuanto a promocionar su programación, venderla, presentarla. Las presentaciones eran como cansinas, torpes. Entonces, sí, yo lo que me agarra como duda y a cierto grado de preocupación con respecto al festival es, a ver, lo voy a decir con cierto cuidado, digo, es una conjetura mía y no tiene ninguna... ¿Viste que de hecho Saturday Night, la película se estrena en inglés, que la gente de NBC ponía ese programa para que le fuera mal y poder tener la excusa para sacarlo? O era una de las conjeturas que se decían. Hay una parte mía que piensa eso, piensa que el Festival de Mar del Plata casi te diría fue a menos. ¿Se entiende lo que quiero decir? Como puso entradas caras, no le puso mucha cosa, como para después tener la excusa para pegarle una patada en el orto, digo, para decir, vieron, no, qué sé yo, encima ustedes tienen contracampo, les gusta más, están todos contentos ahí, bueno, hagan ustedes ese festival y déjenlo ahí. Nosotros no tiene sentido que gastemos plata, que hagamos todo este esfuerzo, cuando no funciona, la gente no va, los medios dicen que es una mierda. ¿Entendés? Lo que hay un costo político, no solo nacional, que importa poco, sino internacional, que no se haga, que se discontinúe el festival. Es algo que, está bien, uno piensa en un gobierno al que el cine en general le importa poco y el nacional en particular mucho menos aún, pero hay un costo a pagar ahí de decir no se hace más un festival que ya va por su edición número 39. Ahora, es cierto, como vos decís, que se hizo con lo mínimo, ¿no? Pero no solo igual en tu analogía con Saturday Night, claro. Saturday Night salió bien, digamos, y continuó por varias décadas más hasta la actualidad. Claro, porque la gente que lo hacía se rebeló contra los ejecutivos. Es claro, como que, no sé, los directores del festival hubieran dicho, ya sé que me mandaron al muere, pero yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que no. Que probablemente haya pasado. No creo creer que ninguno de los directores del festival quiera ir para atrás, digamos, en un sentido futbolístico, pero tal vez no tuvieron los elementos o ¿entendés? Sí, también pensemos, yo no quiero salir a defender a nadie, pero arrancaron muy tarde, o sea, ahora no me acuerdo exactamente en qué mes del año, pero fueron 4 o 5 meses antes de la realización, con lo cual incluso, y esto también hubo mucho enojo de la gestión anterior que dejó armadas varias cosas, varias de las zonas más interesantes de una programación poco estimulante habían sido organizadas, concebidas y preproducidas por el equipo anterior. En este caso no hubo ni siquiera un agradecimiento, una mención, algo de decir, que es lo que se hace siempre, más allá de que una nueva gestión puede cambiar incluso ideológicamente la mirada, la postura respecto a un festival, siempre hay como un agradecimiento, che, lo que nos dejaron, bueno, claro. No lo hubo.
Y me parece, podrían haberlo hecho. Podrían haberlo, es una cuestión de mínima gentileza. Lo que también me parece que merece un balance, aunque lo hicimos en el episodio que le dedicamos de manera integral a Contracampo, es algo que quizás vaya a ser leído, escuchado o analizado con mala onda respecto a lo que yo pienso, pero me parece que hubo un exceso de triunfalismo, un exceso de optimismo respecto de lo que fue Contracampo. A ver, aclaro, Contracampo estuvo buenísimo, fue mucha gente, se agotaron casi todas las funciones, las películas que se dieron en muchos casos fueron muy buenas, hubo estrenos mundiales, la industria audiovisual o el sector audiovisual, y ni que hablar el cine independiente, fue masivamente a Contracampo y vació, boicoteó al festival oficial. Pero así todo, lo que yo leí en redes en los últimos días, Contracampo terminó un martes, estamos a viernes, es que hicimos la revolución, esto fue único, esto va a cambiar para siempre el curso de cosas. Y para mí no cambia nada. El cine argentino está tan mal como hace 3 días, la producción está parada. Fue un muy buen gesto, fue una puesta en escena potente, poderosa, pero la coyuntura no ha cambiado. Yo estoy de acuerdo con lo de la gran coyuntura, creo que ahí sí, la verdad que no creo que nadie de nosotros pueda cambiar nada en ese sentido, y es muy difícil generar algo que cambie la política del Inca. Pero admito que, a ver, uno llega y hace, digo uno porque si uno lo hiciera, hace un festivalito, no un festival, pues se enojan cuando uno dice que es un festival, una muestra, una acción política, y también tiene dudas si va a funcionar, si no va a funcionar, qué va a pasar, qué sé yo. Y la verdad que funcionó muy bien. Eso claramente lo lleva al triunfalismo que vos decís. Hicimos el mejor acto de la historia del cine nacional. Nunca nadie hizo así. Leí alguna cosa por ahí. Sí, hay gente que decía que fue como más o menos la quincena de realizadores durante el mayo del 68, ¿viste? Sí. No, bueno, hay que ver. Quiero decir, en un punto yo le doy la derecha porque digo, hay que ver, o la izquierda. Hay que ver qué pasa a futuro. Digo, la sensación es que esto estuvo bien, muy bien, que claramente no resuelve nada a largo plazo, porque el cine argentino sigue en la misma situación en la que sigue. El Festival de Mar del Plata tampoco queda muy claro cómo va a reaccionar a todo esto. Es un poco lo que te decía antes, tal vez digas, bueno, está tan bien, listo, entonces no gastemos más plata en esto, nos vamos a la mierda. Hagan su en el auditorio. Bueno, arréglense ustedes, claro, qué sé yo, nosotros nos vamos y bueno. Hoy me encontré con alguien que me decía, ¿estuviste en Mar del Plata? ¿Cómo estuvo? Le conté que yo, y me dice claramente, así que hubo más gente en Contracampo que en el festival. O sea, eso es lo que mucha gente leyó. Como que, y le digo, mirá, no, o sea, el festival, Contracampo es una sola sala, estaba llena, la verdad, proporcionalmente tenía mucha más gente. Ahora, el festival son 8 o 9 salas, por más que metas media sala, un poco de sala, obviamente que hay mucha más gente en el festival. Obviamente, si haces promedio por película, por sala, como se hace en taquilla, obviamente que le rompe. Es como el cine indie, ¿viste? Cuando haces taquilla indie y taquilla masiva. Una taquilla indie, una película llena todas las salas, pero hace $2 millones. Una taquilla una peli 50 salas contra 3.000 o 4.000. Exacto. Es otro tipo de otro tipo de comparación, de parámetro, pero es un poco eso. Esto es como la película indie que se estrenó en pocas salas, entre comillas, y las rompió, y ahora hay que ver qué pasa después, si va a más salas, se mantiene esa sala, crece. Es un poco, ojalá sea un poco lo que pasó en la década del 70, si querés, en el cine americano también. Ustedes hacen una alegoría, una metáfora lejanísima, que de a poco esos cineastas y esa gente que hacía ese cine independiente pasó al mainstream. Sacó de circuito a otra gente y terminó ocupando el mainstream. Quizás sea eso, el principio de eso. Hay que ver cómo evoluciona. Claro, mi duda es, porque, a ver, también pongámoslo en contexto, ¿no? Yo estoy haciendo un poco de abogado del diablo. Ciertas películas que estrenan en el Bafisi o estrenan en Mar del Plata, películas argentinas, también llenan la sala, el Gomón, cuando estrenan, o el Auditorium, o qué sé yo. Y después cuando se viene el lanzamiento comercial, no va nadie. En el mismo Gomón, cuando estrenan un jueves, va el 10% del público que había ido en el Bafisi, porque
hay algo del evento, del equipo, de los jóvenes, de las entradas baratas, cuando eran baratas, que hace que, bueno, que haya como una especie de eclosión, de burbuja, esto es impresionante, mirá el fenómeno que estamos generando. Y después eso, a los 360 días restantes del año, se pincha por completo. Entonces, nada, hay que ver, porque muchas de estas películas de contracampo que llenaron las salas en medio de un clima de euforia, de festival de rock, como bien indicamos en el podcast número 3, después, salvo la van premier, que es el jueves en la primera función, después es un empáramo, ¿no? Es un desierto. Creo que es distinto, ligeramente distinto a Mar del Plata con Bafisi o con festivales locales porteños. El primero que no se llena tanto de gente propia porque hay que ir a Mar del Plata. En general las premiers de pelis argentinas en Bafisi es más fácil, llevas, no sé, todos los amigos, toda la gente está en Buenos Aires y llenas media sala y cada estreno argentino se agota. Mar del Plata es un poco más complicado llenarlo con tu gente, porque en realidad los que viajan es menor, eso creo que es importante, y me parece que el entusiasmo es un poco... Yo creo que lo que más celebro de Contracampo no es tanto que las salas estén llenas, porque creo que en algún punto era previsible, sino como que había clima. Yo no sé si en Bafisi, que de hecho es un tema para luego pensar en función de lo que está pasando, cómo esto rebota en Bafisi, pero lo que sí me da la sensación es que en Bafisi tal vez las salas se llenen, pero tengan el mismo clima un poco frío o normal que tiene un festival como el de Mar del Plata, y no esta cosa medio efusiva y de abrazos y... Bueno, no sé, estoy... Sí, no, había una épica y una mística también por el tema de la organización autogestiva, colectiva. Las colas a la mañana, que había que no llegabas y no había más entradas, había una cuadra y media de colas a las 9 y pico de la mañana, al no haber online y ser una cosa mucho más casera, era todo más, había que ir, ¿no? Sí, es una cosa más de militante y artesanal y... Sí, esto de potenciar el aspecto también político de la movida, no solo el artístico. Así que en ese sentido, sumado también a las actividades, ¿no?, que organizaban por la mañana. Pero me parece, sí, que claramente, para que no quede como que tengo una mirada como... crítica. No, pero es cierto que después en la vida del año... No, digo, que potencial, qué cosa residual deja Contracampo a futuro. Se vienen más contracampos en el resto del país, contracampo como lo quieran llamar, ¿no? Digo, se va a potenciar, amplificar toda la movida política, se puede hacer con el mismo éxito en otro lugar que no sea Mar del Plata durante el tiempo de un festival. Es una posibilidad. Andar a Salta en febrero y cosas. Córdoba por lo pronto va a andar. Entre Ríos, probablemente, Santa Fe, Rosario. No, una cosa dos cositas, una muy breve, que sé de comentarios que me llegó, tampoco tengo muy claro, porque no me puse a hacer un mapa de las películas, de dónde venía cada película que estaba en Contracampo, como falta de representación del interior del país. Esa fue como una cosa que leí, que me llegó por algún WhatsApp, qué sé yo, que sé que se debatió en alguna charla en la que yo no estuve presente, pero eso fue una cosa que parece que surgió como que había algo endogámico, no solo en la capital, no solo en cine independiente, sino también de capital y de amigos, de todas pelis de gente que ya un poco está ligeramente instalada, un poco en cierto grupo. Yo no lo tengo muy en claro, sé que surgió porque me lo contaron. No, probablemente sea, pero también está reproduciendo una distancia o diferencia preexistente en cuanto a que la mayoría de las productoras están radicadas en Buenos Aires. Buenos Aires tiene una injerencia en todos los niveles, no solo en el audiovisual, muchísimo más grande que el del resto de las provincias, y en ese sentido, bueno, nosotros por ejemplo hemos visto algunas películas, hubo películas cordobesas, nosotros vimos una correntina
¿no? La de las hermanas Navas, y bueno, sí, probablemente... Sí, no sé exactamente qué surgió, tal vez hubo algunas películas que habrán quedado rechazadas, a veces puede ser que haya gente que no haya podido meter sus películas. A mí un poco me llama la atención porque mucha gente que lo organiza es de Córdoba, con lo cual no me imagino una mirada tan porteño-centrista, pero bueno, sé que es algo que surgía ahí. Y otra cosa que me gustaría como plantear, no sé si nos va a tomar demasiado tiempo, pero sí es cómo repercute este quilombo en Bafisi, digamos, cómo se modifica el mapa del cine argentino, de los festivales del cine argentino, con la implosión de Mar del Plata, la aparición de Contracampo y esta especie de lenta caída o lento, no sé cómo decirlo, zona de limbo en la que está el Bafisi, que existe, se hace, funciona, tiene su público, pero no ha perdido, para mí al menos, no sé si definitivamente, ha perdido hace ya un tiempo el brillo de sus buenas épocas, digamos. Como, ¿qué va a pasar ahora? Ahí, ¿no? Yo creo que hubo varias cosas. Problemas del propio Bafisi, digamos, presupuestarios, de las salas, que ha perdido complejos, etcétera, etcétera. Y también el hecho de que el cine argentino ya había logrado, digamos, una internacionalización que hacía que muchos productores prescindan de estrenar, por lo menos del estreno mundial en Mar del Plata y Bafisi, y fueran directamente a jugarse, a ir a Cannes, Locarno, etcétera, etcétera. Pero ayer... Me pregunto más a futuro, no tanto qué pasó con Bafisi, sino qué va a pasar. No, digo, en cuanto a cierta decadencia, que es un poco propia culpa de el Bafisi y propia también de ciertas circunstancias globales, internacionales. Ayer hubo un evento organizado por los festivales de Málaga y San Sebastián, y estuvo el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que entre otras cosas anunció un incremento en el presupuesto y en los premios al cine argentino en el Bafisi. Estaba Javier Portafous, etcétera, etcétera, como diciendo, bueno, nosotros de alguna manera no No, yo creo que es el momento, a ver, voy a decir, voy a sonar cínico y pido muy disculpas, es el momento para que el Bafisi aproveche, le dejaron la pelota picando en el medio del área, digamos, el Mar del Plata, que era como que le venía sacando terreno hace muchos años, implota, es como le echaron 2 jugadores, le dejaron un penal a los 90, y dice, flaco, dale, se fue Mar del Plata. Ahora, al lado de Milei, tu gobierno parece hasta de izquierda, digamos. Somos de golpe de ser de la ciudad de Buenos Aires, sos progres, solo por sos un poco más comunista que... Entonces, digo, aprovechá, tenés como hasta la gente que por ahí antes te puteaba por cuestiones políticas, ahora por ahí está más cerca, porque si vas a comparar entre uno y otro, qué sé yo, tal vez es más fácil. Es un festival racional, claro. Con cierta lógica. De golpe un festival macrista se vuelve, bueno, está bien, esto es lo que ya más o menos conocemos, no es tan tremendo como lo que está haciendo esta gente que dice que el cine argentino es una tortura. Entonces, para mí es como que el Bafisi tiene que pensar seriamente cómo aprovechar de algún modo esta situación. Hay que ver si logran, si lo pueden hacer, no sé. Claro. Sí, también se vienen tiempos oscuros. Se vienen. No. Winter is coming. Algo así. No, porque todavía queda como un rezago, lo estábamos hablando antes de grabar, de que quedan todavía algunas películas, digamos, de la cosecha 2023, que van a llegar hasta el 2025, con lo cual yo creo que para el próximo Bafisi todavía va a haber una oferta, una posibilidad de elegir bastante considerable, bastante amplia. Ahora, si este parate continúa en el 2025 a nivel producción, ya en el 2026, por más premios que ponga Jorge Macri, por mejor buena voluntad y capacidad de selección que tenga el equipo de Javier Portafous, no va a haber qué elegir. Siempre sabemos que hay una producción. Eso te iba a decir, en los márgenes, ¿no? La producción. Y va a crecer también. Sí, la producción, digamos, que yo llamo producción FUC. Vos decís, sí, ojo que hay muchas de las FUC que se hacían con el Inca, es cierto. Pero bueno, ese tipo de películas muy independientes, ultra pequeñas, y que van a continuar y van a seguir alimentando la programación del Bafisi. Ahora, yo creo que más allá de la oportunidad histórica que por el contraste se le da al Bafisi de tener una, digamos,
poder de elegir primero. Como Vélez Boca, claro, los 2 goles al final que empezás a tirar al centro que alguno va a entrar. Y bueno, nada, yo creo que el Bafisi tiene una oportunidad histórica, pero también tiene un contexto adverso, con lo cual se contraponen y se contradicen. Pero volviendo a Mar del Plata y saliendo un poco de esta especie de Boca River, festival oficial versus contracampo, en Mar del Plata propiamente dicho también se vieron algunas películas realmente valiosas. De cine argentino habíamos comentado en el episodio inmediatamente anterior La Quinta y El Casero, dos películas nacionales que estaban bien, o en algunos casos muy bien, y en competencia internacional, pero también el festival cumple su función de formador de audiencias, de presentar un poco el panorama de los grandes festivales, de lo que se vio en Cannes, en Venecia, en Locarno, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí vimos, por ejemplo, Vermiglio, ¿no? Una película que llegaba con varios premios desde el Festival de Venecia en septiembre, o sea, relativamente poco, un par de meses. Es la candidata al Oscar internacional por Italia. Y es una directora, Maura Del Pero, que es un poquito argentina también. Sí. Habla perfecto castellano. Sí, de hecho... Vivió muchos años acá. Sí, vivió muchos años acá. No sé si vive, va y viene. No sé ahora, porque viste la gente que por ahí se radicó, o Nele Wallace, o no sé, que van, vienen, que capaz que en un mal momento de la Argentina vuelven a Europa y se radican ahí, pero que tiene fuertes raíces. Y de hecho, Hogar, que era su ópera prima, se rodó acá, una especie de película... Chicas embarazadas, monjas. Claro, exacto. Algo que en esta película también está presente. Sí, exacto, pero bueno, con una historia ambientada a fines de la Segunda Guerra Mundial, en un pueblito de montaña en los Alpes italianos. Vermiglio. El nombre del Sí. Y bueno, lo que ahí ocurre con un soldado siciliano, desertor, refugiado, lo que genera en la familia que digamos, con la que se vincula, y con los vecinos, que surge ahí un poco del tema del racismo y del extraño, etcétera, etcétera. Una película muy cuidada, con un nivel de detalle y de preciosismo que realmente me parece que la eleva a Maura Del Pero a una categoría que ya insinuaba, porque estaba bien esa ópera prima rodada en la Argentina, pero me parece que esta tiene una dimensión. A mí me parece mucho. A mí El Hogar me había gustado, había notado mucho algunas que lo entendía ahora, digamos, cosas que me habían parecido como malas actuaciones. Tal vez porque uno es argentino y tiene el oído más afinado. Lo que sentí que ahora me di cuenta un poco más la búsqueda de ella, que va más por un lado pasoliniano, si querés, de actores naturales, que no necesariamente dicen las cosas de la manera más tradicional. Y acá la mayor parte de la gente, o casi toda la gente, salvo 2 o 3, son actores no profesionales. El patriarca es un actor conocido. Y el que salva al tipo del desertor, que es un tipo, es argentino, de hecho, y no sé si no es bueno, no sé, si pareja o fue o algo, no tengo muy claro. Lo cierto es que entendí mejor como la búsqueda de ella, que tenía más que ver con ese cine, que también tiene que ver, se me hizo acordar más a las pelis de Alice Rohrwacher, digamos, ¿no? Como en esa zona de la Italia, más que toca más con el Tirol, con Austria, con Suiza, que es un tipo de italiano diferente, tanto los dialectos como el aspecto, como el mundo en el que viven en alta montaña. Los paisajes son impresionantes, el lugar es como un western, es como una familia, 7 hijos, te puedes imaginar un western de John Ford en algún punto, que viven en un lugar re alejado, van pasando las temporadas y están todos los conflictos entre los distintos hermanos, los padres y los hijos, y el hilo narrativo sí es este desertor que llega, se enamora a una de las hijas. Hermana mayor. Claro, y ahí bueno, se rompe un poco la armonía, el estilo de vida de la gente, y todo esto con el contexto de la guerra que siempre está por fuera, pero por ciertas cosas que van pasando influyen en esta vida que parece completamente alejada de las noticias, pero bueno, como van conectando. Y me parece que también está editada de una manera muy sutil, ¿no? Con muchos elementos.
encuadres súper refinados y si bien siempre está al borde de caer en el pintoresquismo porque es muy lindo lo que pasa lo que se va alrededor, me parece que nunca se regodea en eso, ¿no? Como que lo que te muestra es esta gente vive ahí y el plano de las caras de las personas y el plano del fondo están como en un mismo nivel, digamos, esa es parte de su vida cotidiana, no pueden como exceder, estar fuera de ese lugar en el que viven. Me pareció muy buena, la verdad que no tenía tantas expectativas. La típica película, bueno, en Venecia se presentan muchas películas italianas que no son gran cosa, las películas que suelen ir al Oscar, especialmente las italianas, tampoco necesariamente son las mejores. Me imaginaba que tal vez hay algún poco más sentimental, claro, y no, la peli es casi fría en algún punto, bastante grave y seca. Sí. Y está muy bien esa película, me sorprendió gratamente. Otra película que, porque bueno, el festival promocionó un poco la selección a partir de que tenían muchas de las películas precandidatas o enviadas por cada país a competir por el Oscar, empezando por la película de apertura, exactamente, que va por Francia, pero bueno, entre ellas estaba Sujo, que es la representante mexicana, dirigida por Astrid Rondero y Fernanda Valadez. Ya se habían hecho una que se llama Sin Señas Particulares, sí, creo que Sin Señas Particulares. Fernanda Valadez la había hecho Sin Señas Particulares y Astrid Rondero creo que había hecho una que se llamaba Los Días Más Oscuros de Nosotras. Bueno, no sé, en todo caso después lo chequeamos o entramos ahí en MDB y esta tiene un elemento que a mí me gustó mucho, que tiene que ver con contar como el otro lado de los narcos, digamos, ¿no? Es como si hubieras visto, no sé, cualquier serie de narcos y dijeras, bueno, pero ¿qué pasa con los hijos, con el hermano, con la madre, con la tía? Como cómo rebota, casi que todas las escenas de violencia están en off. No ves prácticamente nada de lo que pasa. Escuchás tiros y sabes que gente se murió, abren barriles, hay cadáveres, pero no los ves, salvo pedazos. Y todo el tiempo es como la mirada desde alguien que se tiene que escapar porque, bueno, mataron como un hijo de un sicario. Claro, mataron a un sicario y el hijo dicen que lo están buscando a él porque suponen que cuando matan a alguien después el hijo crece para vengarse. Entonces, como quieren evitar eso, los narcos supuestamente quieren matar a este chico también. Hay como una especie de, no sé si de tradición o de cosa que se hace, como de perseguirlos, no solo por si acaso, como que hay que matar a la descendencia también. Claro. Pero entiendo que la lógica tiene que ver para que después no... Y bueno, una tía los fuga, lo esconden en el campo. Bueno, es un poco la vida de este chico con unos primos y qué sé yo, y después, bueno, no sé hasta qué punto, pero bueno, llega a la Ciudad de México y empieza a pasar otras cosas en la Ciudad de México, que es la típica, bueno, si logro salir del todo de este mundo, o si el mundo me empuja de vuelta. Trágico, claro, no puedo evitar moverme de la vida ligada a los narcos, porque tienen tatuajes, los narcos tienen como los sicarios tienen como un número de orden, los matan por orden de llegada. Él tiene 40 creo y van avanzando y bueno, entonces, y me parece que está muy buena esa si bien la peli al principio tarda un tiempo en encontrar su lógica, me parece que está muy buena ese encuadre de esa situación. No sé si a vos sí, me pareció que está muy bien y me parece que la película se corre, digamos, de los cánones o los ciertos lugares comunes o clichés del cine narco, pero justamente no mostrando, no siendo tan explícita, también es muy dura, muy tensa, muy abrumadora. Esta idea de que a veces menos es más, cierta contención potencia otras zonas que la verdad es muy desgarradora, a pesar de que tiene también algunos personajes, creo que una actriz argentina, es una escritora en realidad. De una maestra, digamos, que se vincula con él y que trata de ayudarlo de alguna manera. Pero bueno, no avanzaremos más en el plot de la película. Pero podemos hacer un pase de México a México, aunque con una salvedad. Se presentó también La Cocina, una película de un director también mexicano, Alonso Ruiz Palacios, que había estado en Berlín, con lo cual, bueno, es una película que ya tiene sus meses. Es el director, recordemos, de Güeros, una ópera prima muy comentada, de museo y de una película de policías, y se rodó con parte del elenco mexicano, pero sobre todo mucho estadounidense,
en Nueva York con... ¿Sabes qué no? ¿No? Averigüé, no, está todo hecho en México. O sea, la cocina, perdón que te interrumpí, pero la cocina en sí, como el interior de la casa, es todo filmado en México, aunque hace las veces de que están... claro, de restaurante supuestamente neoyorquino. Sí. Digo porque sí, la producción es básicamente mexicana, claro, pero digo, tiene actores, tiene a Rooney Mara, hay como una búsqueda transcurre en Nueva York, entre comillas, en Nueva York. Y está hablada mucho en inglés, porque obviamente el jefe de cocina, etcétera. Aunque es verdad que muchos de los cocineros son mexicanos o centroamericanos, o digamos... hay también árabes, y hay una escena particularmente muy graciosa, aunque un poco larga para mi gusto, donde se putean cada uno en su idioma. Claro. Del este de Europa, creo que no sé si Albania, italianos, hay como el famoso crisol, la cocina de un restaurante grande. Sí, la cuestión cosmopolita que también tiene Nueva York, y crisol de razas. Sí, la contradicción es, digamos, entre una mirada un poco más políticamente correcta, humanista, versus el abuso laboral, las condiciones de increíble presión en la cantidad de trabajo y en la velocidad con la que tienen que servir, porque todo transcurre, o buena parte de la película transcurre, en la cocina de uno de estos restaurantes que sirven a muchísima gente, ¿no? Estos comederos impresionantes, que van desde, no sé, pastas hasta langosta, ¿no? Sí. Sirven un poco de todo. Y bueno, es un melodrama recontra hiper intenso. El personaje de Rooney Mara está embarazada y desea abortar, y tiene un novio que es el que interpreta Raúl Briones, que es alguien que ya viene trabajando bastante con Alfonso Ruiz Palacios, y bueno, él no quiere, él quiere que lo piense, que se tome un tiempito más, etcétera, etcétera. Y bueno, en medio de la eclosión de ese día de trabajo, bueno, ella tiene una cita, y bueno, ahí pasan un montón de cosas. Sí, la película tiene unas ínfulas también entre filosóficas, mirada al mundo. Que es como una mezcla de varias cosas, digo, se basa en una obra de teatro de los 50 llamada La Cocina, y todavía tiene un costado teatral que se nota en algunos diálogos, en algunas escenas, hay partes... transcurre en un mismo escenario, si bien la cámara se mueve de acá para allá todo el tiempo, como para que no se note la impronta teatral, se nota, es bastante clara, especialmente una escena donde hay como parlamentos, donde cada uno cuenta sus sueños y sus ilusiones, y hay un disparador narrativo que no estaba en el original, que es que hay un faltante de $800 en la cocina, y es lo que va llevando a que investiguen quién se robó del personal. Y después, claro, está ahí. Hay una chica recién llegada también, claro, ¿no? Digo, que es como la rookie, la que no habla una palabra de inglés, y la que tiene que aprender el negocio. Sí, a mí lo que a mí me gustan las películas de él. La verdad que las 3 películas de él que vi, más allá de que siempre tienen algunos excesos, tienen como una energía, una cosa que es muy... me parece muy original dentro de lo que es el cine de México, que pasa por festivales, como lo era Fernando Eimke en su momento, como que hacían algo no con la cosa típicamente cargada, este país es un desastre y somos todos asesinos y muertos y degollados y cabezas cortadas y disparos. Como había algo como ligero que a mí me agrada mucho. Y acá eso está en un punto, porque hay como mucho humor en intercambio de todos los que trabajan. Es una cosa muy coreografiada, sí, ¿no? Pero de golpe, viste que se pone pomposa, se pone, yo digo, medio Paolo Sorrentino, vos decías medio Iñárritu, tiene un poco esa cosa donde ya la metáfora ya pasa a la alegoría y ya empieza a ver como cosas muy simbólicas, groseras, subrayadas. Sí. Hay una inundación terrible donde siguen cocinando y es como una coreografía caótica que no tiene ningún sentido, que es solamente casi como las pelis de Sorrentino o la última como Bardo, ¿no? Donde ya es cualquier cosa. Bardo.
Y me da un poco de pena, ¿no? Porque entiendo que, bueno, quería decir algo Alonso sobre la situación de la inmigración, que es un tema candente, digamos, ahora, con estas amenazas de deportaciones masivas que hay en Estados Unidos, pero entiendo que, bueno, tal vez la temática lo llevó a tener que ponerse un poco más serio y más grave, pero no sé si le hizo bien a la película. Yo creo que sí, esto un poco más ampuloso, más grande, y ha perdido cierta ligereza y cierta... cosa más natural. Frescura. Igual hay momentos muy divertidos. No, sí, y él es muy virtuoso, es realmente un director con ideas de todo sentido, visuales, narrativas, temáticas. Los actores en general trabajan muy bien, que siempre es difícil trabajar con varios idiomas y con varias personas de distintas lenguas, y en general los actores mexicanos tienen como unas puteadas y una forma de... Raúl Briones es un grandísimo actor y en sus películas siempre brilla. Totalmente. Y para cerrar, una breve conclusión de Peaches Goes Banana, la película de Marie Lossier, la directora francesa que ya había hecho películas musicales y también había hecho cosas como Casandro el Exótico, que en este caso hizo un retrato, como los hace ella, siguiendo durante muchos años a su objeto de estudio, que en este caso es Peaches, esta especie de artista de culto, musical. Una canadiense que hace de una música muy visceral y unas puestas muy extremas, con desnudez, con capacidad de provocación muy clara. Se convirtió en un artista de culto y un poco la sigue durante una gira europea, pero por otro lado, a partir de muchas home movies y material de archivo y cosas que filmó en años previos, cuenta su vida, la relación con su hermana que sufrió una enfermedad terminal, sus padres. Los padres muy particulares y muy simpáticos a su manera, y logra algo muy íntimo y muy, muy visceral, que no es tan habitual en los documentales de rock, en los cuales son siempre un poquito más institucionales o más de promoción. Claro. Acá hay algo entre que el personaje ya es bastante poco convencional, y la forma, el approach que elige Marie Lossier, me parece que es una película... Sí, ella para mí no llega a la altura de una película de ella que para mí es una obra maestra, que es la de Genesis P. Orridge, que se llama La balada de Lady Jane, de Genesis Lady Jane, que me parece increíble. Pero es un personaje que está conectado. De hecho hay algunas escenas donde están juntos, juntes. Sí, porque había sido, creo, telonera de... Ella había sido telonera de Genesis, o al revés. De Peaches, sí. Y es un mundo, digamos, así como en el que ella se mueve, y artistas que lo sabe retratar muy bien, de una manera muy natural, que pueden ser provocadores y jugarse en territorios sexuales y LGBT, y etcétera, etcétera. Pero lo hacen de una manera muy, muy fresca, muy natural, sin ningún grado de como esta cosa body positive, qué sé yo, como que ella, bueno, está más grande, es más pesada, y no tiene ningún problema en seguir no esconde los rollos, seguir poniéndose en bolas en los shows, y la película lo toma de una manera muy natural y muy, muy directa y muy honesta y muy fresca. Y lo que me pareció raro en un punto es verla en el Festival de Mar del Plata de este gobierno, que tiene estas ideas retrógradas sobre todas estas cosas, digamos. Era muy llamativo. Sí, totalmente. Contracultural, ¿no? Sí, estaba en la sección Estados Alterados, que había pocas cosas, y la sensación era claro, esta película en cualquier festival es perfecta. Yo la veía, éramos 15 en la sala, algunos se iban, y la veías y decías, claro, esa película que no tiene nada que hacer acá, no tiene nada que hacer. Yo entiendo que ella llevó casi todas sus pelis a Mar del Plata, tendrá una relación, y probablemente la pidieron antes, el equipo anterior, pero se veía tan fuera de contexto ver esa película en ese momento, en ese festival. Por un lado vos decís, bueno, buenísimo que el festival ponga estas películas, ponga una película palestina, bastante pro-palestina, muy crítica de Israel, que se llama Fidai Film, que también está de Estados Alterados. O sea, como una región que decía... Yo no sé si los directores del festival vieron esa sección. Probablemente no. De hecho, Gabriel Herman dijo en varias ocasiones, cuando presentó una película, que no la había visto. Claro. O sea, una admisión de algo bastante, bueno,
habrá confiado en el equipo anterior o en el resto de sus programadores. Por eso digo, me parece genial en un punto que estén en Mar del Plata, por otro lado me parece raro, no sé si es una muestra de apertura de la gente del festival, eso estaría buenísimo, pero tengo más la sensación de que no tenían mucha idea de qué es lo que pusieron ahí. Pero la película vale la pena un montón, la verdad que es un placer musicalmente, visualmente, los materiales que están trabajados, está muy muy bien. Así que bueno, esto fue un poco lo que vivimos los días que estuvimos, porque esto ya lo estamos grabando en Buenos Aires, ya regresaron. Nos echaron. Basta de hablar mal del festival. Antes de que nos echen. El que se va sin que, como es, vuelve sin que lo llamen. Nada, agradecerte a vos, Diego, agradecer obviamente a Movie por habernos apoyado otra vez, como lo hicieron en festivales anteriores, agradecer a ustedes, nuestro público devoto, fiel, que además llegó hasta el último minuto del último episodio, porque si está escuchando este saludo es por eso. Así que nada, convocarlos a una próxima edición de algún otro festival en el que regrese justamente este podcast dedicado a la cobertura de festivales. Gracias y hasta la próxima. Gracias, chau chau. Este podcast fue auspiciado por Encuentros, un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. En cada episodio, una nueva conversación. María Aparicio, Natalia Beristain, Gustavo Vinagre, Lila Vilés y más hablan sobre sus propios métodos y procesos creativos, contando experiencias personales y reflexionando sobre películas y cineastas que han influenciado e inspirado su trabajo. Encuentros es presentado por Movie y La Corriente del Golfo Podcast. Escucha Movie Podcast Encuentros, disponible en tu plataforma de podcast favorita.